Él nos da las fuerzas de seguir adelante. Él nos da las fuerzas de seguir cada domingo, cada miércoles, de buscarlo entre semana. Amén, hermanos. Amén. Yo le pido que me acompañe ahí en sus Biblias. Vamos a basarnos en el libro de Ezequiel. Vamos a buscar, si me ayudan en las pantallas igual, por favor. Sí, amén. Ezequiel 22. Vamos a estar leyendo el versículo 30 y el 31. Cuando lo tenga, se pone de pie, por favor, y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Ezequiel 22, versículo 30 y 31. Déjenme lo busco igual, porque si no, ya lo tienes en la pantalla, mejor mira aquí en la pantalla. Vamos a leer todos juntos, y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Versículo 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vamos a orar así como está de pie. Señor, en esta hora te doy gracias, mi Dios, porque tú me permites, Señor, compartir de tu palabra. Te pido que tú seas en mí, Señor, que tu Espíritu Santo me use, y que no sea yo hablando, sino seas tú hablando a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Trataré de ser breve, hermanos. Tomen su lugar, pueden tomar su asiento. Y bueno, para este tema, para este pues pequeño devocional, yo le puse: párate en la brecha. Amén. Yo les quiero preguntar a ustedes para ustedes, ¿qué significado le dan a una brecha? ¿Alguien se me puede decir? Gaby, si me ayudas, para ti, ¿qué es una brecha? ¿En tu diccionario? ¿Para ti qué es una brecha? Pues como un límite, un lugar, un establecido. Ok, a ver, para el pastor que está ahí atrás, para usted, ¿qué significado le da a la palabra brecha? Es un lugar específico, bueno, yo lo puedo interpretar así, un lugar específico dentro de un camino. Ok, bueno, pues según el diccionario tenemos que una brecha es una abertura, es una rotura o una separación, es algo físico, es una grieta, un hueco en un muro. Si nos basamos en un poco una brecha social es una distancia que impide el acceso a oportunidades. En pocas palabras, hermanos, se refiere a nosotros. La palabra aquí nos está hablando en el versículo 30 que Dios está buscando un hombre que se levante en vallado y que esté delante en la brecha, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. El Señor nos está diciendo: quiero que tú seas el que vaya al frente para hacer la diferencia, cumplir el propósito de Dios, vencer todo obstáculo para hacer bendición en la tierra y cumplir el plan de Dios. Hermanos, Dios nos está indicando aquí en este versículo que tú y yo vayamos delante, pero vamos a hacer un poquito, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Por qué Dios decía eso? Bueno, si leemos el libro de Ezequiel, pues él está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, pues como sabemos, estaba corrompido por ídolos, falsos profetas, estaban en pecado estaban. Entonces, dice que Dios está levantando, quiere que se levante un hombre vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Antiguamente en las ciudades, en los reinos, se levantaban vallados, se levantaban muros alrededor de la ciudad. En dado caso que a lo mejor el pueblo estuviera en batalla, a lo mejor vinieran los enemigos, pues construían estos muros para que pues, no les fuera fácil el acceso, ¿no?, a las ciudades. Entonces, si el muro pues tendría una grieta, una fisura en el muro,
pues el general, no sé, los soldados, pues se ponían dentro de la brecha para protegerla, para que no pasara ningún enemigo y destruyese la tierra, ¿no? Y a causa de eso, pues hubiera muerte. Entonces, en este vallado, en este muro, antiguamente Jerusalén pues estaba de esta parte, ¿no? Había el vallado, dice ahí que era falso y débil por los falsos profetas. Edificados los muros, pues ellos los hicieron mal, ¿no? Eso quiere decir. Pero dice Dios que aquí Él buscaba a un hombre para traer fuerza, estabilidad y seguridad. Dios nos está llamando a que nosotros vayamos delante. Como primer punto yo quiero compartirles dónde podemos ser nosotros esa brecha, dónde nosotros podemos ir delante de Dios, levantar vallado delante de Él. ¿Para qué? Para que no destruyese con su ira. A favor de la tierra, para que no la destruyese, y dice Dios que no lo halló. Como consecuencia tenemos ahí, por último, dice que no lo halló, y en el versículo 31 dice que por su ira Él los destruyó. Vamos ahí a Josué 24, 14 y 17. Y vamos a encontrar ahí el primer punto, en donde nosotros podemos ser ese vallado, donde nosotros podemos ser esa brecha. Pararnos sobre esa brecha. Josué 24, 14, y lo vamos a leer hasta el versículo 17, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el versículo 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El 17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos han guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Aquí Dios nos está hablando sobre la familia, nuestra casa, nuestro hogar. Dios quiere que nosotros le sirvamos al Señor. Dice el versículo 15: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De dónde sacó Dios a ti y a tu familia? Reflexiona un poquito, ¿de dónde Dios nos sacó? Yo puedo compartirte que mi familia, mis padres, ellos no conocían a Dios, ellos eran católicos, mi mamá era muy católica, mi papá pues hacía cosas, ¿no? De papás del mundo. Pues él estaba como testimonio, pues ellos hacían todo lo contrario. Yo no nací en una cuna cristiana, yo conocí al Señor cuando empecé a ir a la primaria. Entonces, ¿de dónde sacó Dios a ti y a tu familia? Aquí Dios marca algo importante, la importancia de la familia. ¿Por qué para Dios es importante la familia? Dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero compartirles un poquito sobre esto. Vamos a Génesis 1, 27, 28 y vamos a ver que Dios hace un mandato. Estos primeros dos versículos van un poquito para los jóvenes. Yo cuando era joven pensaba, bueno, todavía soy joven, ¿no? Pero cuando tenía pues más años de joven, pues yo pensaba de una manera en la que coloquialmente decimos, un cristiano pues no tiene que pensar, ¿no? En formar una familia y cosas así. Yo decía, no, yo no voy a formar una familia, voy a quedar soltero, ¿para qué, no? Todo mi dinero para mí, o así, ¿no? O cosas que puede llegar a pensar. Y si tú, joven, a lo mejor has llegado a pensar, o te puede llegar a pasar, pues quiero compartirte en Génesis 1, 27, 28, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice:
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios nos está dando un mandato a todos. Y bendijo Dios y les dijo: fructificaos, fructificad y multiplicaos. Es decir, pues tener una familia, tener hijos. Vamos a Salmos 128, 1, 4. Génesis, pues ahí nos da un mandato. Es el mandato original para formar una familia y poblar la tierra. Salmo 128, 1, 4 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El 2: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Eso va para los hombres. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y el 4: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí pues habla ya en general a la familia, a los hijos, a los padres, a las esposas. Aquí Dios nos promete una bendición y alegría a quien forme un hogar enfocado a Dios. Qué tan importante es que nuestra familia esté enfocada a Dios, que aquí pues ya es en general a los padres pues que tienen su familia. Qué tan importante es que nuestra familia, sus hijos estén enfocados en la visión que es de servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Para qué? Para que Dios bendiga y haya alegría en nuestro hogar. Si queremos ser bendecidos por Dios, debemos de buscar a Dios, no tan solo aquí en casa como padres de familia, como cabezas de hogar, incitar, a lo mejor como el pastor decía, buscar un tiempo, un aposento en donde un tiempo le dediquemos al Señor como familia. Vamos a, por último, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fiere viejo no se apartará de él. Aquí pues como tal Dios nos está diciendo, como jóvenes, como les mencionaba un poquito para ustedes, cuando formemos nuestra familia, pues obviamente que vamos a tener descendencia, ¿no? Esa descendencia que nosotros tengamos, debemos llevarlos por el camino. El reino de Dios es de los niños, hermanos. Bien, esos serían los puntos para nosotros ponernos sobre la brecha. Delante de la brecha, levantar vallado en familia, en tu casa. A lo mejor, yo ahorita pues, yo vengo con Gaby y no están mis padres, pero mis padres se congregan en otro lugar. Eso es importante. Igual, a lo mejor puede que esté bien, puede que esté mal, no lo sé. Pero yo sé que un día el Señor va a traer a mis padres y vamos a estar aquí como familia, glorificando a Dios como familia. Al igual que su familia, a lo mejor hace falta un integrante de su familia que no conoce o tal vez conoce, pero no quiere involucrarse a Dios. Ore. No desmaye. Hermano, aquí dice: yo en mi casa serviré al Señor. Si nosotros nos enfocamos a Dios, si nosotros le seguimos pidiendo al Señor, Él nos va a bendecir. Créame que para Dios no hay nada imposible. Yo lo he visto en mi familia, la familia de mi mamá. Muchos conocían y se apartaron, pero otros pocos quedan. Y a lo mejor pueden vivir de una forma en la que no nos agrada. Entonces, si es tu caso, si es nuestro caso, busquemos de Dios y parémonos sobre la brecha en nuestra familia, en nuestro hogar. Ahora, como segundo punto y último, que siento que son los más importantes, hay más, pero pues vamos a ser un poquito breve y ver estos dos puntos nada más. En tu casa, tu familia, y el segundo, que también es importante, en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 15, 58, por favor. Lo vamos a leer todos juntos. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra del Señor pues es aquí en la iglesia, es en tu casa, donde alabamos a Dios, donde todos juntamente nos reunimos como hermanos y adoramos al Padre. Pero aquí habla en general. ¿Me lo puedes poner, por favor? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, estad firmes. Aquí le está hablando a una persona, no a una persona, le está hablando en general a la iglesia. Entonces, el crecimiento es importante en la iglesia. Como tal físico, pues ya vemos que la iglesia ha sido, gracias a Dios, agrandada, pero también es algo importante que sea espiritual. Crecimiento tiene que ver más allá de tu servicio a Dios, no al pastor, al Señor, dice aquí, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, si usted a lo mejor no se ve involucrado tanto en la iglesia, esfuércese más. Dígale al pastor en qué le ayuda, en qué le puede ayudar. Él lo ha dicho. A lo mejor no tenemos los recursos, pero en otras cosas, esfuérzate si no lo haces. Y los que ya lo están haciendo, esfuércense más. Dice, no viendo la paja de tu hermano, sino en la paja de tus propios ojos. No te fijes. La hermana Luz hace 8 días en su devocional nos decía, nuestra mirada siempre en Cristo. Eso también quiere decir, si ya lo estás haciendo, si ya estás sirviendo, eres de los que llegan temprano, los que servimos, los ujieres, los maestros, los que apoyamos en la comida. Si ya lo estamos haciendo, esforcémonos más. No mirando al que hace, es que ya llegó tarde, ¿no? Pues aquí Dios te está diciendo, esfuérzate más, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo no es en vano. El apóstol Pablo decía, orando unos por otros. A lo mejor que como pastor o como líder quisiéramos que la iglesia fuera uno solo, ¿no? Lastimosamente no se puede, porque el enemigo siempre busca a quien atacar. No te preocupes si no ves aquí los que están temprano, los que les falta llegar temprano o que ponen, a lo mejor, no sabemos, ¿no? También tiene que ver la empatía en su trabajo o en otras cosas, no lo sabemos, pero ora por él, no lo juzgues, no critiquemos iglesia. Una iglesia que es apática, el enemigo siempre lo va a atacar por ahí, y es cuando empiezan las críticas, hermano. Una iglesia apática empieza desde ahí, empieza con tu crítica. No critiquemos el servicio al Señor, porque no es para nosotros. Dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo, tu servicio, tu don que le entregas al Señor, todo lo que hacemos aquí en la iglesia, no es en vano, hermano. Y si a lo mejor vemos que el de al lado está fallando, ora por él, anímalo, no lo juzgues. Porque lejos de juzgarlo, no sabemos cómo viene su corazón. Eso también habla de madurez espiritual y de tu mirada en Cristo, ¿no? Pero si su mirada no está puesta bien en Cristo, pues lo vamos a desanimar, hermano. En vez de animarlo, va a dejar de venir a la iglesia. Lo hemos visto aquí, yo lo he visto desde que llegué. Han venido hermanos y se han ido. Son pocos los que permanecen, y gloria a Dios. Pero animémonos, hermanos. No critiquemos al hermano que tienes a un lado, no lo juzgues, ora por él. Dice el apóstol Pablo, orando unos por otros, exhortándonos, pero en amor. Obviamente no lo vayas a regañar. Digo, ya si te llevas bien con él, pues dale un bibliazo para que entienda, pero si no, pues con amor, hermano. ¿Amén, hermano? ¿O no está aquí? Bien, hermanos, vamos a 1 Corintios. Bueno, 1 Corintios 15:57, y ahí tenemos un gran ánimo que nos dice el Señor. 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria, lo podemos ver. Ya agrandamos la iglesia, ya se agrandó la iglesia en victoria, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es para la gloria de Dios, hermanos.
Vamos a regresar a nuestro versículo clave. Ya voy a culminar la introducción. No se crean, ya casi acabamos. Ezequiel 22. Vamos a regresar a esa parte. Bueno, entonces ya tenemos que debemos de pararnos sobre la brecha en familia, con tu familia, en casa, aquí en la iglesia. En el versículo 22, perdón, hermanos, pues Dios está buscando un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Pero es algo muy triste que dice, y no lo hallé. Jehová está hablando y no lo hallé. Pero más adelante viene Jesús y cambia todo el paradigma, ¿no? Viene todo. ¿Quién es el que va a salvar? Que murió por ti y por mí. En ese entonces, pues, para salvar al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que el hombre que Dios buscaba no solo quería que fuese un edificador de muros, sino un hombre de oración y consagrado a Él. Dios nos demanda que seamos hombres y mujeres de oración y que seamos consagrados a Él. Alguien que se pone en la brecha fue Jesús mismo. Fue Jesús mismo que vino y murió y dijo, Él descendió en hombre, no le importó que Él, siendo hijo de Dios, bajó y se puso como hombre, como carne, para morir por ti y por mí. Él es nuestro gran ejemplo a seguir. Antes yo pensaba, cuando a lo mejor pasaba un obstáculo con una necesidad o pues algo que viene a tu vida, ¿no? Y después de caso a lo mejor te pueden atormentar, o estás en una necesidad, en un momento difícil. Yo siempre le decía al Señor, ¿qué? O en mí mismo decía, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y muchas veces es perdonar, es amar. Entonces en ese versículo dice que no lo hallé. Dios encontró a un hombre que se pasara en la brecha. Jesús vino y murió en la cruz para darnos vida y libertad a ti y a mí, hermano. Amén. Es ese muro, es ese vallado que Dios nos da, que Jesús mismo nos da, esa fortaleza, esa estabilidad y seguridad en tu vida, hermano. Amén, aleluya. Si me ayudas en el versículo 31, tenemos una consecuencia que mismo Dios aquí en la 30 nos está diciendo, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Derramé sobre ellos mi ira, el ardor. Hay consecuencias de no pararse en la brecha, sí, hermano. Vamos a Romanos 2:5. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí vemos la consecuencia, hermanos, de juzgar, de no apoyar, de no orar unos por otros, de no ser un hombre, una mujer de oración y no ser consagrados de Dios. Ahí está la consecuencia por tu dureza, por nuestra dureza, porque a veces somos bien duros, hermanos. Y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, hermanos. Pararse en la brecha, hermanos, va más allá de levantarse vallado. Es seguir en el camino y llegar a la estatura del varón perfecto, pelear la buena batalla, hermanos, y ganar la corona de la vida. Ese es nuestro mayor éxito, ese es nuestro logro. Y que las personas que a lo mejor les compartamos de la palabra también se puedan ganar esa corona de la vida. Vamos a Mateo 25:21, ya para terminar, hermanos. Sí, amén. Mateo 25:21, tenemos ahí la recompensa que el Señor nos dice, y qué gusto que cuando el Señor venga, el Señor nos hable y estemos delante de su presencia, nos diga esto. Dice, y su Señor le dijo, nuestro Jesús nos va a decir en un momento,
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, hermano. Yo quiero llegar a ese punto en donde el Señor nos diga, ¿sabes qué, Antonio? Entra en el gozo de tu Señor, porque bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, sobre mucho te pondré en alto. Entra al gozo de tu Señor. Qué glorioso va a ser ese día, hermano, cuando el Señor nos llama a su presencia y nos diga, Sheila, buena sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en alto. Entra al gozo de tu Señor. Amén, gloria a Dios. Hermano, esto ha sido devocional, me llamó mucho la atención esta parte. Sigamos adelante como iglesia, en tu familia. Obviamente hay más puntos, ¿no? Pero esos serían los principales. Y por último, pues vamos a hacer una oración breve. Ponte de pie.